Saludos, este es el especial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Telecubana-CAN. Historiadores y biólogos de Villa Clara solicitaron más información a nuestro programa acerca de la presencia de la yuca y el casabe en la dieta de los aborígenes en el centro de Cuba. Sobre ello hablamos hoy. Los libros de historia aseguran que la yuca y el casabe obtenido del procesamiento de la raíz de esta planta eran la base alimentaria de los aborígenes cubanos. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten identificar los almidones contenidos en herramientas, armas y utensilios de cocina de nuestros aborígenes. Entre los almidones recuperados se encuentran el de maíz, boniato y los frijoles. Los registros de los almidones de yuca no aparecen. Ni en Cuba Oriental ni en Cuba Central han aparecido hasta el momento gránulos de almidón de yuca. En todos los artefactos molederos y los burenes. El burén, como todos conocemos, era la gran torta de barro donde presumiblemente se utilizaba como un artefacto predeterminado para preparar el casabe, hacer el pan de casabe. Todos los estudios que se han hecho hasta el momento en sitios como Macambo 1, Macambo 2, Laguna de Limones, sitios del extremo oriente, pertenecientes a estos grupos de procedencia arhuaca, incluso de los últimos grupos que llegaron aquí a Cuba, no ha aparecido yuca. Ha aparecido maíz, ha aparecido boniato, han aparecido lípidos de pescado, han aparecido resinas, muestras de resinas, han aparecido lípidos que pueden pertenecer de origen vegetal, a una palmácea, pero no ha aparecido yuca. No quiere decir de que no existe la yuca, no existió la yuca en Cuba, evidentemente. Puede haber existido la yuca en Cuba, pero no era un cultivo ubicuo, o sea, no estaba en todas partes en el mismo lugar. El cultivo más ubicuo en el Caribe fue evidentemente el maíz. Eso está demostrado por todos los trabajos que se han hecho hasta el momento en toda el área del Circuncaribe. El más ubicuo, el más popular, para decirlo en términos que se comprendan más fácil, era el maíz. Según las crónicas de los conquistadores, la yuca era uno de los principales alimentos y con su subproducto, el casabe, debido a sus posibilidades de conservación, era una de las bases fundamentales de alimentación de los pueblos originarios. Estos informes nutrieron posteriormente los libros de texto de nuestras escuelas. La yuca es oriunda de la selva amazónica, un sitio aproximadamente donde hoy confluyen las fronteras de Brasil, Paraguay y Uruguay. Y según estudios de biología molecular recientemente realizados, puede tener aproximadamente 7.000 años de ser domesticada. Esa yuca fue trasladándose en sus dos variedades, en la yuca amarga y la yuca dulce, con la manijó esculente y la manijó utilísima, que es la yuca amarga, que se supone que fue la más difundida en el área del Circuncaribe. Han aparecido gránulos de almidón de yuca en artefactos molederos en Puerto Rico, en dos sitios del sur de Puerto Rico, Puerto Maruca y Puerto Ferro. Son los dos sitios arqueológicos donde han aparecido con una data de aproximadamente 3.000 años antes del presente. Los arahuacos, los taínos y caribes confeccionaban el casabe raspando la cáscara de la yuca. Tras reducir la vianda a pulpa, esta se introducía en una especie de colador hecho de hojas de palma entretejidas. Esta receta ha llegado hasta la actualidad, sobre todo en algunas provincias del oriente de Cuba, donde su consumo ha prevalecido. Algunos colegas le llaman complejo agroindustrial del casabe, porque sí, lleva una parte agrícola que es la siembra de la yuca, pero después lleva un proceso industrial, que es el proceso ya de la preparación. Hay que quitarle la cáscara a la yuca, rallarla mediante un guayo, y esa masa hay que exprimirle, sacarle ese líquido ponzoñoso, ese líquido que es nocivo a la salud, dejarlo
secar y después tostarlo en el burén o budar, y ahí se prepara el pan de casabe. Hay algunos colegas que plantean de que el pan de casabe tomó mayor popularidad o tuvo mayor trascendencia con el contacto indohispano. O sea, cuando llegaron los españoles, durante ese momento de contacto, la seguridad alimentaria de los españoles dependía de los cultivos de los aborígenes. Y los aborígenes se vieron obligados a producir más para alimentar a aquellos que habían llegado. Sobre todo aquellos que se movían por todo el área con la tecnología naval más avanzada que traían, los galeones, las carabelas, se comenzaron a mover por todo el área americana y estas expediciones necesitaban alimentos. El casabe, llamado también cacabí y por los conquistadores pan de yuca, era tarea de mujeres y según el fraile Bartolomé de las Casas, se reunían muchas para hacerlo y entonaban ciertos cantos que tenían muy buena sonada. Las comunidades aborígenes cubanas consumían el casabe, pero las crónicas no sobredimensionan el casabe como el alimento fundamental de estas comunidades. Es decir, el casabe era parte de la dieta de estos grupos aborígenes, pero no es lo fundamental, ni mucho menos. Es decir, consumían muchos moluscos, lo que cazaban, es decir, lo que sembraban, no solamente la yuca, es decir, que de ella devenía el casabe, sino también una especie de batata, una especie de boniato. Consumían también maíz. Y aunque esto en la historiografía tradicional se ha sobredimensionado, no es exactamente así. No necesariamente tenemos que decir que el casabe constituía el alimento fundamental de los indios. Incluso el casabe era solamente un complemento de su dieta que formaba parte de otros alimentos, ¿no?, que ellos consumían. Incluso, ¿qué sucede con el casabe? El casabe, al ser un alimento que perduraba mucho en las travesías, ¿no?, fue sustituido en los viajes de navegación por la galleta de trigo y por el pan de trigo, que era el alimento básico de los marineros, sobre todo. Pero esto no quiere decir que... Y fue el alimento más próximo a los colonizadores, ¿no? Es decir, precisamente por su durabilidad. Pero esto no quiere decir que esto sea lo único que consumían los indios, es decir, los antiguos aborígenes cubanos, ni lo que más consumían, ni mucho menos. Es decir, consumían otros tipos de alimentos, ¿sí? Y su dieta no estaba formada solamente por el devenir de esa yuca amarga que ya nosotros no consumimos ahora. En la actualidad son pocos los lugares cubanos que continúan elaborando casabe, debido quizás al gusto insípido que tiene. La costumbre es comerlo ligeramente rociado con agua o salsas y envolviendo carnes, generalmente de cerdo, lo que redimensiona el sabor y la textura de ambos. La introducción del casabe en Cuba parece haber llegado con la colonización y conquista de nuestro país. Ahora hay muchas variedades de yuca, ahora hay decenas de variedades de yuca. Hoy en Cuba no se conoce la manijú utilísima, no conozco en estos momentos de que exista en el mercado. La manijú utilísima sí fue la yuca que se utilizó en el área circuncaribe para la confección del casabe. Es la más resistente, es la más factible para este tipo de alimentos. La que se consume hoy son variedades de la yuca dulce, no de la marca. O sea, de la yuca dulce, son variedades de la yuca dulce que también tiene un cianocomponente, un pequeño cianocomponente. Hay algunos criadores de cerdo que no se la dan porque se les puede echar a perder y se pueden afectar. Y tienen razón en eso. Tiene un poco de cianocomponente, pero ya ha sido domesticada, ha sido manipulada tanto por el hombre, con cruces genéticos, incluso desde el punto de vista biológico ya específicos, y ha perdido esa potencialidad tóxica. Por lo tanto, la que consumimos hoy es la yuca dulce, no la amarga. Las tortas delgadas y crujientes de casabe que a menudo se rompen en trozos y son comidos como antiguamente lo hacían los indios en el centro de Cuba. Los cronistas describen
el proceso de la yuca, cómo se hacía el casabe, pero también describe otros procesos. En ningún momento ellos dicen que el casabe era el más importante. Ellos no lo dicen, ningún cronista lo dice. Ellos hacen una descripción. Los historiadores son los que han interpretado de que el casabe era el más importante, el cultivo más importante, o sea, el consumo más importante. Pero ninguno de los cronistas, y se ha estudiado recientemente por parte del doctor Ulises González, la visión de los cronistas sobre la reconstrucción histórica de estas comunidades aborígenes en el Caribe. En ningún momento ellos dicen que la yuca era el cultivo más importante ni que el casabe. Para ellos era vital por la necesidad que ellos tenían de moverse. Pero había otros cultivos, incluyendo la guayiga, que es la samia, que se hacía un pan de samia también, que se cultivaba y se consumía en República Dominicana. Las casas, describe cómo se preparaba el pan de samia. El trabajo de los arqueólogos de Villa Clara, en coordinación con los expertos de la Universidad Central de Las Villas, ha permitido esclarecer algunas páginas de la historia aborigen en el centro de Cuba. Dedicamos el especial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a todos los que han trabajado en estas investigaciones.